¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver estos tres incisos de un ejercicio. Resulta que tenemos estos vectores. El vector A, del cual sabemos que sus coordenadas, o bueno, sus componentes en X son -2 y su componente en Y es 6. Tenemos el vector B, del que sabemos su magnitud. Sabemos que su magnitud es 10 y su ángulo director es de 60 grados. Y tenemos el vector C, del cual sabemos que su magnitud es de 20 y su ángulo es de 20 grados. Noten que en este caso todos los vectores son adimensionales. Entonces me piden primero saber cuánto vale esta suma. Vamos a resolver primero el inciso A. B más C. Como yo expliqué en el video anterior, pueden ver la etiqueta, el vector resultante debe ser la componente en X del vector B más la componente en X del vector C. Y la componente en Y del vector resultante debe ser la componente en Y del vector B, más la componente en Y del vector C. ¿Cuál es el problema? Que yo no conozco sus componentes. Del vector A es fácil. Aquí yo sé que este es AX y sé que este es AY. Pero de los vectores B y C yo no conozco sus componentes. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues recuerdo que yo ya tengo la formulita. Yo sé que Bx, como este ángulo θ está medido entre la horizontal y el vector, así está medido estos ángulos, a menos que el problema lo indique. Vamos a ver que yo sé que Bx debe ser la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y By va a ser la magnitud de B por el seno del ángulo. En este caso me fijo que si B es igual a 10, voy a obtener que esto es 10 coseno de 60 y esto de acá abajo va a ser 10 seno de 60. Pueden revisar los videos en TikTok o pueden revisar los videos que subí aquí mismo donde explico cómo usar la calculadora. Entonces pongo 10 coseno de 60 y mi resultado va a ser 5. Porque el coseno de 60 es igual a 1/2, mientras que 10 seno de 60 va a ser igual a 5 por raíz de 3. Ahora ya conozco las componentes del vector B, es decir, esta de aquí y esta de aquí ya las conozco. Ahora no me queda más que calcular cuánto vale Cx y cuánto vale Cy. Nuevamente lo único que tengo que meter es la magnitud por el coseno del ángulo para la componente en X y la magnitud por el seno del ángulo para la componente en Y. Esto me va a dar como resultado 20 coseno de 20 y aquí me va a quedar 20 seno de 20. Nuevamente meto todo en mi calculadora y me queda que esto es 20 coseno de 20 y esto me queda un valor de 18.79. Mientras que el otro será 20 seno de 20 y me queda un valor de 6.84. Muy bien, ahora sí, me regreso a mi vector resultante. El vector resultante va a ser entonces ese vector que tiene coordenadas Bx más Cx. ¿Quién es Bx? Aquí está. ¿Quién es Cx? Aquí está. Entonces tengo que sería 5 más 18.79, coma. Me fijo que Cy vale 5 raíz de 3 más 6.84, que es el valor para Cy. Y entonces el resultado va a ser 5 más 18.79 me da un valor de 23.79, coma 5 raíz de 3 más 6.84 me da como resultado 15.5. Y ese es el valor de mi vector resultante. Ahora, aquí yo lo tengo como vector, pero fíjense que el problema explícitamente me está pidiendo que encuentre la magnitud de los vectores. Entonces, como me está pidiendo que encuentre la magnitud de los vectores, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues entonces yo recuerdo que la magnitud de mi vector resultante no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de su componente en X, brx al cuadrado, más su componente en Y, vector resultante en Y al cuadrado.
¿Cuánto vale la componente en X de mi vector? Pues es 23.79 al cuadrado, más la componente en Y, que es 15.5 al cuadrado. Y entonces el resultado va a ser la raíz de 23.79 al cuadrado más 15.5 al cuadrado. Eso me da 806.21. Si a eso yo le saco raíz cuadrada, obtengo que el resultado es 28.39. Y así la magnitud de mi vector resultante tenía que ser 28.39. Si quiero conocer el ángulo, recuerdo que voy a usar la arcotangente, que en su calculador está como tangente a la menos 1, del vector resultante en Y sobre el vector resultante en X. Entonces esto me va a dar como resultado tangente a la menos 1, vector resultante en Y vale 15.5 entre 23.79. Cuando yo meto eso en la calculadora, el resultado es 33.08 grados. Este sería el ángulo. Muy bien, entonces hasta este punto ya resolvimos el inciso A. Vamos a resolver el inciso B. El inciso B me dice que quiero encontrar el vector resultante cuando yo tengo A. A ver, vamos a ver qué es lo que me está pidiendo hacer B menos C. B menos C. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues en este caso yo sé que el vector resultante en general, déjenme escribo por acá, yo sé que el vector resultante siempre va a ser la suma de esos, es decir, pero en este caso fíjense que antes yo tenía el signo de suma. Cuando yo tenía B más C, aquí tengo un signo de suma, ponía el signo de suma ahí. En este caso en el que tengo una resta, ¿qué voy a hacer? Pues voy a restar las componentes. Va a ser Bx menos Cx, By menos Cy. Afortunadamente yo ya sé cuánto vale Bx. Yo sé que Bx es igual a 5. Y sé que Cx, que aquí está, es igual a 18.79. By, aquí me dice que vale 5 raíz de 3, aquí lo tengo, menos el valor de Cy. El valor de Cy es 6.84. Entonces aquí está el valor de mi vector resultante. Haciendo las cuentas me va a quedar que el vector resultante va a tener componentes 5 menos 18.79. Me queda menos 13.79. Fíjense que aquí ya tengo que la componente en X es negativa. Mientras que del otro lado me queda 5 raíz de 3 menos 6.84. El resultado va a ser 1.82. Muy bien. Ahora, si yo quiero conocer nuevamente la magnitud de este nuevo vector resultante, lo único que tengo que hacer es meter los valores al cuadrado de x menos 13.79 al cuadrado más 1.82 al cuadrado. De aquí voy a obtener que esto sería menos 13.79 al cuadrado. Recuerden meterlo a su calculadora con todo y los paréntesis, así como lo tengo escrito yo. Y como resultado de lo que van a obtener aquí adentro, les da que el vector resultante, su magnitud, debe ser de 13.9. Mientras que el ángulo
¿cómo les quedaría? El ángulo que les queda sería tangente a la menos 1 de BY, que es 1.82 entre menos 13.79. Desde este signo menos vemos que tengo un ángulo negativo. Entonces me quedaría 1.82 entre menos 13.79. Yo a eso le aplico el tangente a la menos 1. Y me queda que esto es igual a menos 7.51 grados. Si yo hiciera la gráfica de eso, este el eje X, aquí está el eje Y, me fijo en las coordenadas de mi vector. Me dice que en la parte de X tengo menos 13.79, o sea por acá, que en Y es positivo 1.82, entonces sería más o menos este vector. ¿Qué voy a saber de ese vector? Que es la resta de A menos B, que tiene una magnitud de 13.9 y que el ángulo que está formando aquí es de 7.51 grados. Finalmente, inciso C, A menos B. Nuevamente, yo sé que mi vector resultante en general siempre es la componente en X más la componente en X de todos los vectores. En Y va a ser la componente en Y de todos los vectores, su suma. En este caso sería A, es decir, AX. ¿Qué signo tengo aquí? Menos, es el que pondría. Menos BX, coma, AY. ¿Qué signo tengo aquí? Menos BY. Entonces, aquí yo sé que en A, el vector A habíamos dicho que era menos 6, me parece. Vamos a revisar. Es menos 2. Menos BX, que habíamos platicado que vale 5. AY vale 6. Mientras que BY, vamos a ver cuánto vale BY, 5 raíz de 3. Menos 5 raíz de 3. Vamos a ver cuál es el resultado. Aquí me quedaría menos 7. Y acá me quedaría 6 menos 5 veces la raíz de 3. Me da como resultado menos 2.6. Ahora, ¿cuánto vale la magnitud de este vector que acabo de encontrar aquí? Pues sería la raíz cuadrada de 49. Bueno, lo voy a escribir completo. Menos 7 al cuadrado más menos 2.6 al cuadrado. ¿Esto cuánto sería? Sería 49 más 2.6 al cuadrado. Recuerden otra vez meter los signos y los paréntesis en su calculadora. Y ahora el resultado con la raíz me da 7.46. Entonces el vector resultante, su magnitud es de 7.46. ¿Cuál debería ser el ángulo? Pues hago el mismo procedimiento. El tangente a la menos 1 de 7 de menos 2.6 entre menos 7. Y el resultado va a ser 20.37. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo lo graficara, me fijo que tengo un vector acá que apunta hacia el eje Y, en lo negativo, hacia el eje X en lo negativo, entonces tengo un vector que está algo así. Sabemos que su magnitud es de 7.46 y que su ángulo respecto a la horizontal por debajo es de 20.37 grados. Muy bien. Entonces ahora, solamente para dejar claros ciertos conceptos, voy a hacer un inciso D que me acabo de inventar, que sería B menos A. ¿Por qué voy a hacer ese? Aprovechando que ya conozco todas las componentes. En este caso, mi vector resultante debería ser BX menos AX, BY menos AY. Esta parte es importante y por eso quise hacer este ejercicio.
Fíjense que si yo escribo acá BR, el vector R va a ser BX, pero BX ya habíamos platicado que vale 5, menos el valor de AX. A es un vector que yo había platicado que es el vector menos 2,6. Entonces, este de aquí con todo y el signo menos es AX. Lo tengo que meter así. AX es menos 2. Fíjense que lo estoy metiendo con todo y el signo. BY vale 5 raíz de 3, mientras que AY vale 6. El vector resultante entonces sería 5 menos por menos me da más. Me queda aquí un 2 y aquí me queda 5 raíz de 3 menos 6. Entonces el vector resultante de este lado me quedaría 7, 5 raíz de 3 menos 6. Me queda 2.26. 2.66, perdón. Aquí me queda un 6. ¿Cuál era la parte que quería remarcar aquí? Aquí me va a quedar menos y aquí me va a quedar otro signo menos. Esta parte es importante. Cuando yo meto la componente AX o BX o BY o AY, la que yo meta, independientemente del signo que tengo aquí en medio, donde este signo que tengo en medio me lo está dando aquí la operación, cada una de las componentes puede ser negativa o positiva y yo tengo que respetarlo cuando meto el valor al sustituir. Ya nada más para terminar, pues me fijo que la magnitud de mi vector resultante debería ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 2.66 al cuadrado, y que si se fijan es el mismo que el que teníamos acá arriba, entonces me va a dar 7.46 y el ángulo también me va a dar el mismo, de aproximadamente 20 grados, 20.37. Lo pueden revisar, recuerden que lo único que tenía que hacer era meter la tangente a la menos 1 del vector resultante en Y sobre el vector resultante en X. Bueno muchachos, pues sería todo por el video de hoy. Espero que haya quedado suficientemente claro. Cualquier cosa me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Pregunten todo lo que quieran y siempre traten de cuestionar todo. Hasta la siguiente muchachos, nos vemos.